Buenas noches, bienvenidos a Cultura Naranja. Esta noche tengo un invitado muy interesante. Hace muchos años llegó una banda de Cochabamba que iba a tocar con Giancarlo Tisera en una presentación, los Moza Nostra. Y fuimos a almorzar y en la tarde me dijeron, pucha, nos han invitado a tocar a una feria. Y los acompañé a la feria, era en San Francisco, me acuerdo, y fue ahí que conocí a Genaro aquí presente. Genaro coordinaba las ventas, ponía los músicos, cambiaba los letreros, los nombres, cobraba, presentaba. Era impresionante como lo vi moverse, me dejó asombrado. Y de ahí entonces ves que veía Feria del Arte Libre, en algún lado me acercaba a hablar, a saludar. Generamos una linda amistad, muy casual. Me ayudó en un festival que me ayudase con unas carpas, unas luces, me acuerdo. Y me quedé asombrado porque mientras yo sentía que él me contaba todos los problemas y todos los problemas que tenía constantes para hacer esta feria, yo cada vez veía la feria crecer y crecer y crecer y dije, ¿dónde están los problemas? Y fue así la curiosidad que realmente he invitado a Genaro y te invito, querido hermano, para conocerte totalmente. Eres una persona que me ha dejado impresionado. Y está con ustedes Genaro de la Feria del Arte Libre, que todos ya conocemos. Bienvenido, querido Genaro. Muchas gracias, Juanqui, muchas gracias por la invitación y siempre un placer de estar aquí en el Telonios. Bueno, estamos arrancando, como te comentaba, este proyecto de Cultura Naranja, justamente porque lo que intentamos hacer es mostrar a la gente que se pueden hacer maravillas con nuestra cultura, y tú eres fruto de eso. Vamos a hablar muchísimo de eso. Tú has producido Cultura Naranja desde lo más básico, pero antes quisiera conocerte. Mira, me he enterado que no eres boliviano hoy día y me estabas contando un poco la pared, porque es una historia hermosa la que me has contado, cómo has llegado aquí, tu mamá. Quisiera que un poquito nos introduzcas en toda esa historia tan linda que tienes. Bueno, yo soy peruano de nacimiento. Llegaba aquí el año 95, cuando todavía era muy joven, estaba en colegio. Y desde entonces, pues, por mi madre, ¿no? Que en realidad siempre está buscando, bueno, todos buscamos lo mejor, ¿no? Para poder hacer de nuestras vidas, ¿no? Un futuro. Llegamos a Bolivia y mi madre se enamoró, ¿no? Se enamoró de la tierra, se enamoró de la pacha. Mi madre, médico naturista, homeópata, acupunturista, ¿no? Junto a Sobometra lograron hacer una ley, ¿no? De medicina natural. Y luego, bueno, cuando ya nosotros hemos estado en la universidad, entre que eso que siempre viajaba, por eso me gustó a mí mucho viajar también. O sea, perdón, ella llegó aquí de activista, se metió a la actividad. Sí. Un poco como medicina natural. Sí, ajá, sí. Entonces, le gustó mucho eso, ¿no? Le gustó mucho. Entonces, vio en Bolivia una oportunidad, ¿no? Y se quedó. Nosotros llegamos todavía en colegio y terminamos el colegio y entramos a la universidad. Entonces, desde entonces, bueno, ella después vuelta viajó y nosotros nos quedamos aquí estudiando, pero con esas ganas de conocer más. Y eso, bueno, hizo que luego que terminara de estudiar, viajara pues durante un poco más de 10 años. 10 años. Sí, por Latinoamérica, Centroamérica, Europa, ¿no? Y fue muy lindo, aprendí muchas cosas. Perdón, me muero por curiosidad de esos viajes, siempre los he soñado. Es viajar, trabajar, buscar una pega, ahorrar, viajar y así circulando o más planificado. No, fue más o menos así, pero tuvo que ver mucho con lo artístico, con lo cultural. Viajaba, bueno, yo estudio ciencias políticas y ciudad que iba siempre tenía esa curiosidad de seguir aprendiendo. Entonces estaba siempre en las academias, en las universidades, ¿no? Intercambiando libros y estudiando, pasando
de oyente clases y ha sido muy interesante, ¿no? Estar en Brasil, en Venezuela, cuando recién entró Chávez, ¿no? Conocer mucho la etapa de Sudamérica, digamos, ¿no? En ese momento. Increíblemente Perú no viajé mucho, sino hasta el final ya de los 10 años, cuando ya conocí en realidad a mi señora con la que tengo un hijo, que, bueno, de aquí a Bolivia, ¿no? O sea, volviste a Perú a casarte. No tanto, la conocí en Ecuador, pero en la frontera y viajamos un montón también con ella. Pero ya cuando llegamos a Bolivia, o sea, ya teníamos mucha experiencia, ¿no? Porque ella también artesana, y una cosa lleva a la otra, ¿no? Es increíble porque creo que el mayor de los frutos que uno tiene es tener la experiencia de haber conocido otros lugares, otras formas de pensar, otras idiosincrasias y tener esa mente abierta, pero además ese análisis profundo de cómo son las sociedades en cada lugar, ¿no? Porque cada lugar tiene cosas lindas, cosas no tan lindas y uno tiene que aprender a sobrellevar todo eso, pero además a encontrarle el gusto, ¿no? Al lugar donde está. ¿Y qué experiencias netamente culturales has tenido? ¿Te has introducido en la producción? ¿Te has introducido a cómo es hacer un tipo de arte? ¿O porque has llegado a ajá. mucho He aprendido a pintar, he aprendido a hacer música, luthier, aprendí a hacer tambores al estilo africano, djembés. He aprendido a hacer un poco de malabarismo callejero también. Y he aprendido, o sea, de todo un poco, ¿no? Y en cada lugar uno va viendo la forma, ¿no? Ha cambiado mucho también. En un momento ya cuando tengo a mi hijo, ¿no? Uno se pregunta, ¿no? ¿Y qué vas a hacer ahora, no? ¿Qué has aprendido? ¿Cuáles son las herramientas que tienes para comenzar a hacer algo? Y así comenzamos la feria, ¿no? La feria Tubahua. Antes de la feria aquí en La Paz, ¿te dedicaste, hiciste algunas pruebas en otros Sí, en realidad rubros? sí, en realidad sí. Bueno, nosotros ya habiendo terminado la universidad, habiendo hecho la tesis, una tesis hermosa también que habla del hip hop y de la juventud. ¿De qué era el tema de tu tesis, perdón? ¿De ciencias políticas? Ciencias políticas, sí, sí. ¿Y cuál era el tema, perdón? El tema se llama el hip hop paseño y la visibilización de nuevos rasgos políticos, ¿no? Wow. 2012. 12. 13, sí. Y ya con esa experiencia, más lo que uno había vivido, más lo que uno había aprendido a hacer, entonces comenzamos a hacer como proyectos, en realidad no para Bolivia, en realidad para el Ecuador, Colombia, la parte más ya arriba, ¿no? De Sudamérica. Pero, como te digo, ¿no? El destino a veces se da, ¿no? Y una de las cosas así muy, muy fuertes que me sucedió fue pues el fallecimiento de mi madre y eso hizo que volcáramos todo hacia Bolivia, ¿no? Todo, ¿no? Entonces teníamos como un camper, un camioncito que era como un escenario y qué sé yo, y llegamos, la primera vez que llegamos acá con todos los tambores, en realidad era un proyecto que se llama La Centena de Tambores. Entonces llegamos a la Feria Dominical del Prado. ¿Estaban de gira? Sí, o sea, como te digo, ya conocíamos Bolivia. En realidad nosotros viajábamos ferias internacionales, ¿no? Argentina, Ecuador, Chile, Perú. Gitanos. Sí, no tanto, ¿no? O sea, ya era como más planificado, era como un poco más así, digamos, viajes en avión, o sea, qué sé yo, cosas así muy al año, ¿no? Claro. De ahí Europa, digamos, bajas, Centroamérica. Conoces mucho, ¿no? Entonces tienes... Pero cuando volcamos hacia este lado, yo dije, si no podemos llegar, porque bueno, ya, digamos, había pasado el verano, habíamos perdido, digamos, todos los contactos, porque mi madre fallece y yo me voy a Chile, donde ella vivía, y me quedo ahí, pues, ¿no? Desconsolado, digamos. Y hasta que se me pasa todo, ¿no? Viajando, qué sé yo, cumpliendo ya el itinerario que teníamos, logramos encontrar gente motivadora en La Paz. Y me gustó,
quisimos encontrar en Bolivia un mercado diferente, distinto, innovador, y de cierta manera encontramos que es como eso, como Bolivia, ¿no? Como La Paz, ¿no? Un hecho donde todo puede ser posible, ¿no? O sea, nada es seguro, pero todo puede ser posible. Entonces, eso nos llevó a dar vueltas por Bolivia. Y, con este grupo de tambores que armaron. Claro, con mi señora, ¿no? Solo que de duro. O sea, yo me di cuenta después que estaba acá, que por lo menos La Paz es un lugar de vientos, ¿no? Altura, vientos. Claro. Entonces es totalmente diferente. Conocí a amigos que también trabajan con tambores y es duro, ¿no? Pero se puede. O sea, bueno, ese fue el inicio en realidad, ¿no? Y claro, en la feria. Claro, en realidad no era feria, ¿no? Era arte libre, porque esa era la idea, ¿no? Claro. Pero de ahí, bueno, como eso, como lo que tú decías, ¿no? Siempre hay cosas que uno va aprendiendo. Pero nos quedamos que ya habías llegado a la Feria Dominical del Prado. Ahí la primera vez, sí. La primera, era tu primera experiencia cultural. Sí. ¿Ya habías armado tu grupo o todavía estabas? No, nosotros viajábamos con las camionetas. Ahí comenzaste a armar. O sea, viajábamos con, no sé, 20 tambores y 100 aros con bases de yembés, enseñando a hacer, porque esa es la idea. Claro. Llegar a los colegios, enseñar a hacer tambores, crear grupos donde se pueda... Nosotros ya habíamos estado, ¿no? Por eso es que decimos, ¿no? Ecuador, Colombia es muy fuerte con esto de la percusión. Y tratamos de hacer algo acá. Nos dimos cuenta que no solo era duro, sino que además teníamos que diversificarnos, ¿no? De alguna manera buscar un lugar, una forma de poder sostener esto y comenzar a crecer. Entonces, cuando nos dimos cuenta que las ferias... bueno, o eran muy caras o no eran muy buenas o había mucho, o no tenían esa sensación de armonía, digamos. Entonces dijimos, bueno, haremos algo, ¿no? Juntaremos a las personas que vemos que realmente tienen las ganas de hacerlo y comenzaremos, y así comenzamos, ¿no? Contra viento y marea. Bueno, ahí vienen mis preguntas, tengo miles de preguntas. Nace la Feria del Arte Libre. Primero, la parte linda, ¿no? ¿Cómo aglutinas a colectivos tan variados, representantes? Porque algo diferente de la feria que creo que la peleas es que realmente es artesanía, o sea, son cosas hechas acá, ¿no? Sí. No encuentras industria china, digamos, bueno, por lo menos un porcentaje que... Sí, tratamos, ¿no? O sea, hemos logrado en el tiempo encontrar la manera de poder seleccionar a lo mejor que puedas tú encontrar y ver, pero que además se alinee con lo que nosotros presentamos como propuesta en la feria. O sea, ¿no? Tú has ido invitando. Claro, o sea, ahora lanzamos una convocatoria, ¿no? Entonces, sí, claro. Y bueno, básicamente con identidad, ¿no? Que tenga que ver con la producción propia, trabajo hecho a mano, innovador, producto local, ¿no? Cosas así. Y ya de ahí, digamos, en un comienzo, ese era eso, ¿no? Un grupo de amigos, ¿no? Un grupo de amigos que hacen arte, música, y que los invitábamos a que, bueno, ahora tenemos el permiso de la plaza, hagamos algo, digamos. Eso era básicamente. Claro, ¿cuánto fue la primera feria, más o menos? Mira, lo que pasa es que es esto, como yo te decía, ¿no? Mi madre ya participaba en las Salacitas, digamos, muchos años atrás, ¿no? Con medicina natural, con todo eso, ¿no? Y ya yo conocí un poco, entonces ya hemos viajado por Sudamérica, conocíamos todo eso, y da la casualidad que presento el proyecto, y bueno, después de medio año de tanta insistencia, nos dicen, bueno, te los vamos a dar en enero, digamos, ¿no? La alcaldía les dio la plaza. ¿Cuál fue la primera plaza? Y la Plaza Bicentenario, ¿no? Ajá. Recién hechita, ¿no? La plaza. Y salimos de la Salacitas, y yo pintando en henna y invitando a toda la gente que estaba ahí, y subimos arriba. Pero como tenía este camioncito que además parecía un escenario, entonces era muy anecdótico, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que siempre a los de cultura les decía,
si está el escenario ahí, no me lo muevas. Solo me pido que no me lo muevas porque algo vamos a hacer con eso. Y bueno, ya está bien, así era, ¿no? Y claro, pero necesitamos el permiso, entonces ya, el permiso, ¿no? Una vez que nos dieron eso, yo ya, como había hecho la tesis esta y como hacía los proyectos, entonces conocía cómo era el movimiento del hip hop, ¿no? Entonces ya los invitaba, ¿no? Entonces hacíamos la batalla de Berixán, la batalla de hip hop, la apropiación del espacio público. Esa era básicamente una de las digamos, de las recomendaciones que llegamos a entender con esa tesis, ¿no? Que básicamente necesitamos que, si bien es cierto, está bien lo folclórico, porque es parte de lo que es la cultura aquí en Bolivia, sobre todo en La Paz, que no se folclorice, digamos, estas formas de expresión alternativas del sistema que a través de la cultura tienen una voz, ¿no? Y una lengua, un lenguaje, ¿no? Una forma de hablar. Tribus urbanos, comenzaste con hip hop. Sí, hip hop. Y de ahí fuimos ampliando, ¿no? O sea, porque no solamente era eso, de ahí todos los géneros, digamos, que había, ¿no? El punk, digamos, ¿no? El rock, ¿no? Todos los géneros, todos. Y eran todos bienvenidos, el mismo K-pop, ¿no? Y me acuerdo yo siempre, ¿no? Y ha sido bien interesante porque, o sea, tengo a mi señora que hace tejidos a crochet con hilo de seda mercerizado, entonces ella es como la parte, lo mío es como lo más bohemio, lo más, digamos, alternativo, ¿no? Y ella es la parte como más... industrial. No, nada industrial, porque es a mano, no es industrial. Ella es la parte más, digamos, mesurada, ¿no? Es los tejidos a crochet, ¿no? La señora es la parte más, digamos, ¿cómo se diría? ¿Tradicional? Claro, la parte tradicional, ¿no? La de los talleres a crochet. Entonces, combinar eso fue lo primero, lo primero que nosotros vimos que teníamos que hacer, ¿no? Nos vamos muy a lo serio, muy a lo, ¿no? O nos vamos muy a lo hippie, a lo tradicional, a lo alternativo. Encontramos el equilibrio y entonces se abrieron las posibilidades y el abanico de poder no solamente aglutinar a todo tipo de expresiones, ¿no? Que eso fue súper interesante. Y viene una pregunta, porque lo que queremos es un poquito mostrar a la gente el modelo de negocio, o sea, inicial, ¿no? Primero tienes el permiso, eres el dueño del permiso, pero el espacio, los shows, tienes costos, tienes que pagar varias cosas. Sí, es muy anecdótico porque uno pensaría que es muy fácil, ¿no? O sea, comprar unas carpitas y decir, ya tengo la luz. Cuando comenzamos a invitar a los amigos que venían, pues decían, bueno, si no hay sonido, si no hay luz, ¿no? Si no tienes el cable para tirar la luz, ¿no? Si no tienes un sonido, si no tienes un backline, ¿no? Después ya entendí lo que era eso. Entonces, no hay forma de que puedan llegar, ¿no? Y así nos fuimos armando, ¿no? Un poco de cada cosa, ¿no? En un principio la idea era que era totalmente libre, o sea, que el que viniera pudiera sentarse y pudiera vender. Y ahí es donde ya nos comenzamos a dar cuenta que no era tan así, ¿no? O sea, porque si tú abres esa posibilidad, no solamente viene el artista, el que viene viajando y que tiene cosas buenas, sino también el revendedor. ¿Y cómo le dices al revendedor, anda, vete? ¿No? Y de pronto, si haces las gestiones con la alcaldía y te presta las sillas y las mesas, ¿no? Y te presta el equipo de sonido, que era súper básico, y de pronto se rompe una silla o se quema se te cae un micrófono y se malogra el micrófono y tienes que comprar también. ¿De dónde sacas la plata? Entonces nos dimos cuenta que sin dinero o sin, digamos, solventar este tipo de situaciones, digamos, que siempre van a suceder, porque claro, gastos parte, comunes, claro, gastos parte. Comunes. Entonces no hay forma. No hay forma de sostener esto que quieres hacer. Entonces ahí nos dimos cuenta que tenía que haber no tanto un modelo de negocio, porque a veces cuando se habla de modelo de negocio dices, pues, la ganancia es para uno mismo, ¿no? Dices, ¿no?
sino que más bien al contrario, ¿no? Dices, vamos a realizar este modelo, digamos, de sostenibilidad para que se pueda generar no solo un evento más grande, mucho mejor, sino que además tenga, que a todos nos vaya bien, claro. tenga digamos, esa ganancia que le caiga a todos. Y así se ha comenzado. ¿Hablamos de una cooperativa más o menos? No tanto así, porque en realidad hemos tratado de generar, digamos, diferentes fusiones, digamos, con las personas, ¿no? Desde, digamos, una empresa social, artística, digamos, desde una empresa cultural, digamos, una cooperativa, una asociación, una fundación, todo lo que legalmente se podría hacer, y ha sido bien anecdótico el que toda la gente tiene las ganas de hacerlo, pero nadie se quiere meter en el saco de hacerlo. Entonces, sí. porque claro, si tú te das cuenta y haces números, dices, oye, ¿cuándo va a volver? Claro. O sea, no sabes. Pero como estructura de gastos, porque a lo que me voy, ustedes tienen los gastos generales, los parten entre cuántos feriantes son y cada uno aporta una parte o no, claro, lo que pasa es que es porcentual o es gratis todo y no, es, o sea, la idea es que ¿no? Porque ha ido cambiando, imagino. Sí, bueno, lo que pasa es que no, al principio ha sido todo se parte entre todos, digamos, y se hace una media, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo más interesante es que vamos como juntando, ¿no? De un lado de otro, ¿no? Y vamos haciendo como, ¿cómo se dice esto? Chanchitos, ¿no? La vaquita. Que después de esto, ya después los vas invirtiendo en las cosas que más necesitas, yeah. ¿no? Entonces, hemos logrado que hay mucha gente que entienda, y bueno, mucha gente no va a entender, pero eso, yo creo que esa es la economía naranja, o sea, exacto. Básicamente, justamente el poder hacer que estas iniciativas que son alternativas, ¿no? Estas iniciativas que son culturales, además, que, bueno, no solamente pueden ser culturales, pero que son innovadoras, ¿no? Creativas, ¿no? Creativas, ¿no? Estas iniciativas logren tener un impacto en el mercado y a partir de eso puedas generar una economía que además no sea solo beneficiado una sola persona, sino que todas las personas que están a tu alrededor sean beneficiadas. Pregunta, en esa etapa, primera etapa, ¿cómo has manejado la parte impositiva? Porque hasta donde yo sé, bueno, ustedes son, que se llama simplificado, ¿no? Ustedes representan simplificado. Claro, sí. Supuestamente todas las comerciantes de arte, llamémoslo así, que deberían tener simplificado. Bolivia es un país informal, ¿no? O sea, no tienen ustedes, no se han molestado. No, sí, o sea, sí, pero o sea, a lo que me refiero es que lo que hay que tratar es, y esto quizás a muchas personas les va a gustar, pero lo que hay que tratar quizás es llegar a esta formalidad, o sea, porque de hecho necesitamos derechos, pero también deberes. Claro. O sea, no hay forma que tú puedas pedir un derecho sin que puedas dar o tener un deber, ¿no? Entonces, es importante y cada uno de nosotros, digamos, tenemos un régimen simplificado que, bueno, si no lo tienes, si nunca te lo pidieron, pues bueno, suerte, claro. ¿no? Digamos. Pero generalmente tratamos de estar en esa línea. ¿Cada feriante tiene su simplificado? Claro. No, o sea, cada feriante. Ahora, la cuestión es que entre todos, digamos, logramos solventar cierto tipo de actividades. Entonces, ahí es donde, digamos, entra, durante mucho tiempo no hemos logrado, digamos, sino tener una personalidad jurídica, ¿no? Tener una asociación, ¿no? Que es lo más básico, lo más simple, digamos, ¿no? Que es duro, es difícil, porque no es la forma en que nosotros nos organizamos. Claro. Y te exigen afiliarte a un montón de lugares. Claro, y discutíamos esto muchísimo,
porque ya desde, por ejemplo, cuando alguna vez hemos estado en esto de los espacios culturales, ¿no ves? Sí. Privados, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que han hecho? Cooperación, no sé qué han hecho. Iniciativas culturales, los Zárate. No, claro, pero son espacios culturales privados, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando sucede esto, digamos, el fin era crear una asociación de espacios culturales. No sé si lograrían hacerlo, pero cuando tú pones, y ahí es donde conversábamos hace rato, cuando tú pones ya unas reglas como establecidas por el Estado, para que tengas un reconocimiento, que es lo que se necesita para que el Estado te reconozca, ¿no? Como una personalidad jurídica, y tengas derechos, tengas deberes, no es la forma en realidad en la que uno se maneja. Claro. Porque, es raro. Claro, porque, y ahí volvemos, ¿no? a esto que hablamos al principio, ¿no? La sociedad cultural y la sociedad juvenil en realidad tiene una forma efímera, emocional y circunstancial de aglutinarse y de generar un movimiento, una asociación, digamos, pero no como asociación como lo pinta el Estado, sino esta agrupación, esta aglutinación entre nosotros. Pero es básicamente porque trabajamos de una manera emotiva. Y es momentánea. Y es momentánea. Por eso la historia de los egos. ¿No? que es bien duro. Sí. Y creo que desde esa perspectiva no logramos juntarnos ni tener un liderazgo porque es circunstancial y es efímero. Cuando hubo y desaparecieron el Ministerio de Culturas, ¿no? En algún momento, claro, todos nos juntamos, ¿no? Y por Zoom, ¿no? Y desgarrarse los... ¿no? Y nos juntaremos, vamos a hacer no sé qué y tal. Entonces, claro, pero todo eso, te decía, es a través de que no existen estudios para saber realmente cómo estamos nosotros, dónde estamos, quiénes somos y en dónde nos encontramos. Entonces, en algún momento también discutíamos esto y decíamos, bueno, pero y entonces tendría que venir desde nosotros, ¿no? Si el Estado, digamos, y ninguna cooperación y ninguna institución quiere dar plata para que esto funcione, nosotros tendríamos que juntarnos y comenzar a hacer este tipo de estudios y de análisis para que a través de esto no solo podamos identificar los liderazgos que existen, cómo nos manejamos, en qué momento nos aglutinamos, quién tiene más, digamos, qué tipo de liderazgos existen en determinados lugares, sino que además, en cierta manera, demostrar que sí existen formas diferentes de aglutinamiento dentro, claro, de nosotros, para que se puedan hacer políticas públicas y para que tengamos no solo una ley de cultura, sino que además se pueda reconocer estas formas y que tengan legalidad. Bueno, ahí era mi pregunta. Hay una ley que dice que el artista boliviano no paga impuestos. Es una ley. El problema de la ley es identificar quién es artista, quién no es artista. Lo que tú dices, no hay un estudio que te diga, pero pese a eso igual se ha carnetizado la gestión de Brooks, que intentó carnetizar y ha logrado grandes avances. Sin embargo, se ha quedado todo congelado porque como entre los mismos artistas y los egos, ese no es artista, ese sí es, ¿no? El DJ no es músico, el músico y cosas así. Entonces, ustedes han intentado, me imagino, en algún momento ver si esa ley les sirve. O sea, decir, no nos molesten, nosotros somos artistas, es arte. Y no sé, a ti te sirve. Sí, es verdad, pero se está intentado, ¿no? Pero ustedes no han visto ese tema. O sea, realmente impuestos, la verdad, no es algo que lo esté afectando. O sea, mira, lo que pasa es que, vayas a creer o no, no se mueven grandes capitales, sino pequeños capitales que si tú los sumas, quizás es un enorme capital, ¿no? O sea, digamos, por eso creo que son las asociaciones, ¿no? O sea, somos, digamos, 40 o 80 personas que en algún momento estamos juntos, obviamente va a ser una fuerza, ¿no? Pero cada uno, o sea, no vas a llegar a 2.000 pesos, digamos. Claro. Exagerando, digamos. O sea, pero debería reglamentarse. 3.000 pesos. O sea, debería diferenciarse a un... Lo que pasa es... a un vivandero de un artista de la calle. Pero por supuesto, o sea, no estoy en contra de las anticucheras. Lógico.
es parte, digamos... Otro arte. No, otro pero arte. claro. Pero llegas a la alcaldía y te dicen, pero te estamos dando igual que las anticucheras. Y digo, a ver, no estamos vendiendo anticuchos. Es muy loco. Entonces dices, bueno, esa diferenciación. Pero esa diferenciación no se va a dar si no hay estudios, además epistemológicos, formales, que además sean reales de la sociedad cultural, ¿no? Que además sean refrentados por la academia, ¿no? Y que digan, sí, es cierto, ¿no? Entonces, cualitativos, ¿no? Claro. Ahora, entre los mismos asociaciones de artesanos, o sea, ¿qué ha hecho la ley de la artesanía? Tú eres artesano si te asocias, dices, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho digamos, sagazmente, ¿no? Los alaciteros, ¿no? Por ejemplo, se han asociado, se han puesto un nombre, somos artesanos, y no hacen artesanía, venden artesanía. Entonces, importan artesanía, venden artesanía, y a veces ya ni artesanía, pero son artesanos, porque tienen legalmente una asociación de artesanía. Entonces, pero como el Estado, ni la alcaldía, ni ninguna institución puede lograr, digamos, realizar, digamos, ¿cómo se diría? En Argentina se dice fiscalización, pero suena muy impositivo. Es un censo, digamos, ¿no? Es un censo. Claro, un estudio, ¿no? O sea, establecer qué tipo de artesanía, ¿no? Porque una cosa es el artesano que vende y otra cosa es el artesano que hace, que produce, ¿no? El productor, digamos, ¿no? Una cosa es, y ahí nosotros nos dimos cuenta, ¿no? Una cosa es que produzcas unipersonalmente, otra cosa es que produzca con tu familia, que son 2, 3 personas, y otra cosa es que ya necesites que alguien te maneje las redes sociales. Claro, que ya terciarices, ¿no? que tampoco está mal, que alguien, claro, tiene que crecer. porque es parte, ¿no?, de la economía, y que después de eso ya te vuelvas industrial. Tampoco está mal. Si tú eres un empresario, ¿no?, comienzas con licores artesanales y después ya tienes que tener un Senasag y ya quieres exportar, está súper bien. Claro. O sea, evoluciona, de eso se trata. Claro. Entonces, pero ahí ya no vas a entrar en una feria artesanal, pues ya no podrías. Claro, no es como de Vivandero restaurante. Ya no tendrías, ¿no? Pero si no tienes un estudio que categorice eso, pero que además se entienda y que además sepas dónde están, quiénes son, ¿me entiendes? Y lo mismo en la cultura, ¿no? Tanto en cada arte. Bailes, bandas. Por supuesto, claro. ¿No? Bueno, superado impuestos, contame tus traumas con la alcaldía. Me has dicho que efectivamente te ha facilitado al inicio, te ha dado espacio, sonido, te ha dado lo básico que han podido, pero después has comenzado, a medida que has ido creciendo. Lo que pasa es que nosotros entendimos en realidad, porque no soy yo solo, ¿no? Nosotros entendimos que la alcaldía no te puede dar todo el tiempo todo, ¿no? Porque si no estaría trabajando para ti. Eso es lógico. Tampoco estamos esperando que nos den. Entonces ahí es donde comienzas a decir cómo hacemos nosotros para nosotros mismos poder comenzar a generar. Y todo es con dinero. O sea, no hay nada, estamos en un sistema capitalista que te diga va a caer del cielo, ¿no? Comienzas, alguien en un principio te prestará un parlante, pero después no te va a prestar toda la vida. Lo mismo pasa en la alcaldía. Entonces ahí comenzamos a gestionar préstamos, ¿no? Es decir, vamos a prestarnos plata, compraremos y grupales, así en grupo, veremos que primero grupos, yo solo, después entre 2, qué sé yo, claro. Vamos a hacerlo. O sea, la idea es poder lograr hacerlo, ¿no? Y las cosas claras siempre, ¿no? Había mucha gente que de pronto, y a veces se sentía mal porque decían, ay, nos estás utilizando. A ver, hermano, pero o sea, todos hemos ganado en cierto momento. Ahora que ya, digamos, no sé, te quieres ir, viajaste, qué sé yo, ya no quieres estar, ¿quién te va a utilizar? ¿Qué? Vamos a seguir adelante. O sea, no se puede, dices, sentir que alguien te utiliza cuando también le sacaste digamos, un beneficio y de eso se trataba, ¿no? En todos, ¿te das cuenta? Ahora, así es bien anecdótico. Porque en el momento, más de una vez, o sea, hemos juntado a todos, pongamos plata entre todos, hagamos. Mucha gente que sí,
que después retractaba mucha gente que no. Entonces, difícil también, ¿no? O sea, difícil. Y ahí hemos nosotros batallado para seguir. Y nos hemos peleado un montón de veces con la alcaldía también, porque puedas creer, el sistema que tiene la alcaldía pues no es de ahora, ¿no? Tiene muchísimo tiempo, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver no solo con el clientelismo político, sino también con digamos, el favoritismo que hay de pensar que lo político es más que lo cultural, culturalmente hablando, ¿no? Y que cuando te das cuenta que a través de la cultura puedes generar política, entonces se vuelve más político que cultural. Y esa es una de las cosas que siempre hemos visto. Bueno, en este actual gobierno municipal, ni te diré, ¿no? Claro, cada uno sabe la alcaldía paceña, especialmente la paceña, siempre se ha caracterizado por ser muy estatista, ¿no? Burocrática, desconfiada, un poquito el empresario me va a mamar, ¿por qué quiere hacer ese negocio? ¿Por qué quiere ganar tanta plata? Es como, no sé, genera una desconfianza de cualquiera que está comenzando a hacer las cosas en serio, bien en grande, dice, ¿por qué? Yo siempre he sentido eso en nuestra alcaldía. Lo que pasa es que, o sea, yo, no sé, ahora, no sé, ya casi, o sea, prefiero... ahí vamos a llegar. Pero en algún momento sí me he sentido que romantizan la pobreza. O sea, en algún momento, pobrecito, ¿no? Mejor si se ve pobre, ¿no? O sea, claro, sí está muy lindo. ¿Crees que ha habido eso? Perdón, es bien importante. Siempre ha habido la discriminación a lo lindo, a lo que progresa. O sea, siempre, ¿no? O sea, pero digamos, en algún momento, con la anterior gestión municipal, se entendió esto de la economía naranja, se entendió y se quiso dar o sea, se dio un paso con la ley de la cultura. Andrés. Claro, pero no se terminó de sentar las bases, o sea, quedó como muy al aire, ¿no? Como, ahí está cultural, ahora es problema de ustedes. Claro. Tampoco tuvo mucho tiempo después, ¿no? O sea, pues las normativas salieron muy rápido y muy tenemos que hacerlo. Y no hubo eso, no hubo los estudios sociológicos, los estudios cualitativos que en cada digamos, actividad cultural tenga que decirte cómo están. Entonces, cuando discutíamos eso pues, después con Andrés, decía, pero eso tiene que venir desde cada uno. Y nosotros tenemos que darle eso a la alcaldía, digamos, ¿no? Entonces me parece también bien, porque si nosotros no sabemos dónde estamos, imagínate, ¿no? Claro. Entonces, pero... Bueno, Grave han estado de gitanos mucho tiempo. A mí me gusta la calle. Sí, me gusta la calle. Tiene su aventura, pero me imagino las noches, cuidar las cosas. No, nos acostumbramos. En 10 años, el equipo que hemos tenido ha sido muy bueno. Armábamos como mini ciudades, ¿no? En cada plaza, y eso era muy lindo. Sí. Había mucha gente que le gustaba, mucha gente que no. Y entendimos en todos esos años que no podemos nosotros hacer algo si no es con la gente que vive alrededor. O sea, el vecino es muy importante. Y muy importante porque él es el que te va a comprar finalmente. Entonces, si a él no le gustó que todos lleguemos con nuestro auto, digamos, y te parques todo el día, ¿te imaginas? Entonces, obviamente, claro, ¿no? Estamos invadiendo su espacio, ¿no? Entonces, si de pronto el volumen de la música fue muy alto y quedó hasta la medianoche, digamos, ¿no? O sea, voy a entender eso. Pero la cuestión, y ahí viene la historia, algo muy anecdótico, ¿no? Porque siempre he pensado que Bolivia no solo es, al menos La Paz, ¿no? No solo es todo es posible, nada es seguro, sino que también es muy extremista, ¿no? Entonces dices, no quiero nada, se acabó todo, ¿no? O sea, y después, bueno, te dan un poquito y el otro es todo también ya, ¿no? O sea, ya todo exagerado, ¿no? O sea, muy extremista. Entonces, claro, llegar a un acuerdo, llegar a
a un consenso, entender, ¿no? Que de un lado, que cede uno y que tiene que ceder también el otro, porque las cosas que hacemos es muy lindo, o sea, abres muchas puertas, no solamente a los jóvenes, músicos, artistas, ¿no? Claro, una puerta al arte. De todo, teatro. ¿Y alguna otra danza. institución te ha ido a buscar, a pedir cosas? Siempre, ¿no? ¿Qué otras instituciones? No, o sea, después de eso, había mucha gente que en realidad pensaba que era, no sé, que llegábamos a ser como no sé, una empresa de eventos o algo así. Quiero las luces. ¿No? Sí, de acuerdo. Y no es tanto así, ¿ves? La idea es que entre todos podamos hacer algo. O sea, de hecho, sí hay un costo, porque obviamente no solo se corta el cable y tienes que subirte en una escalera a amarrar la luz, sino que la idea es de alguna manera poder conjugar todo esto. Entonces, nosotros sí hemos trabajado, ¿no?, con la Embajada de Corea, con la Unión Europea, ¿no? Ahora mismo, hace un fin de semana, hemos tenido Tinca Verso, ¿no? O sea, los de Tinca, el Banco FIE, a través de KMK, haciendo una alianza estratégica, ¿no? Porque cuando a veces piensas en el banco, dices, este sí es un millonario, ¿no? Claro. Y no es así. Claro, porque finalmente es como un proyecto que tienen a los emprendedores. Claro. Entonces, básicamente, a través de otra organización, que fue la que en realidad hizo el evento, ¿no? Entonces nos buscaron a nosotros, que teníamos la experiencia de hacerlo, ¿no? Nos buscaron a nosotros para que el banco les solvente esos espacios. ¿Entiendes? Entonces, o sea, ni siquiera fue un proyecto de nosotros que de pronto nosotros tengamos que, digamos, ganar toda esa... ¿no? Porque además el banco tampoco pone todo, sino que es el emprendedor, digamos, ¿no? Entonces, pero este conjunto, digamos, ¿no?, de instituciones logran que se pueda no solo beneficiar el emprendedor, el emprendedurismo, la cultura, sino que además se potencie, ¿no? Para que a través de sus cursos, sus talleres, todo, porque finalmente lo que el banco quiere es que te fidelices, ¿no? Claro. Que abras una cuenta, después... Claro, es créditos chicos que ganan un interés. Exacto. Pero de una manera bien social, que es lo que nosotros siempre que venimos haciendo, ¿no? O sea, tenemos espacios para la gente con discapacidad, tenemos espacios para para las organizaciones que trabajan con privados en libertad, que son totalmente gratuitos. Y todo esto se genera a través del aporte de todos nosotros, ¿no?, que podemos lograr tener no solo un equipo de sonido, un sonidista, que te arme la luz, la carpa, que te hagan todo. O sea, entre ustedes asociados ceden espacios a ciertas instituciones benéficas. Que además solventado desde nosotros mismos. Claro, excelente. ¿No? Con talleres gratuitos, Ahora sí, contame el salto de llegar y entrar a las torres. A la Casa Goitia. A la Casa Goitia. Bueno, nosotros... Ese es un estratégico paso. Nosotros, me encantó. Sí, nosotros participamos desde que se abrió las Torres Mall. O sea, cuando nadie conocía las Torres Mall. ¿Qué hacían ahí? ¿Alguna vez hicieron? En las plazas, en el patio, ¿no? Ajá. Eso fue algo que comenzamos a hacer porque primero era el aire libre, ¿no? Entonces nosotros no dejamos, digamos, de armar las carpas y ponerle toda la onda, ¿no? Gitano. Claro, siempre. Y interesante porque entendieron lo que nosotros estamos haciendo. El padre Villalpando, me acuerdo, que era el gerente en ese entonces, no sabía mucho. Cuando entramos la primera vez, le mostramos lo que hacíamos, cómo lo hacíamos, que le gustó. Y más bien, él nos ayudó a potenciarlo, pidiéndonos que mejoráramos la infraestructura, todo lo que teníamos. Entonces nosotros, pero y ahora nos está pidiendo un cable más grueso, y nos está pidiendo que cambiemos nuestros letreros y no sé qué y tal. Entonces veámoslos del lado positivo. Entonces cambiaremos, invertiremos, pondremos entre todos, le pondremos onda, lo haremos minimalista, buscaremos la forma. Entonces, y de verdad, o sea, fue algo que nos enseñó muchísimo para llevarlo a las calles también. Claro. Y entonces mejoramos
Y ahí estuvimos un buen tiempo. Pero siempre hay estos, pues, ¿no? Estos otros grupos también que trabajan con artesanos que pronto no tienen la misma idiosincrasia, la misma forma de pensar, que de alguna manera fueron cerrando espacios. O sea, no hicieron bien las cosas, no solo aquí, mejor, ya no. claro, no solo aquí, sino también en el Megacenter, en muchos otros lugares que hemos ido viviendo nosotros, espacios, y que finalmente no tuvieron la misma forma de trabajar o no quedaron bien, y entonces se fueron cerrando espacios. Y cuando ya nosotros institucionalmente ya nos hemos comenzado a mover, digamos, ¿no? Para buscar alianzas, digamos, con instituciones culturales, ¿no? Tanto en las danzas como en la educación artística, ¿no? Como en la Facultad de Artes de la UNSA, ¿no? Como en la Academia Nacional de Bellas Artes, nos fuimos a mostrarles nuestro proyecto y qué es lo que queríamos, ¿no? Porque hasta ahora, y es parte del convenio que tenemos con las Torres, es poder generar espacios para el artista emergente, tanto como el músico, como el de artes plásticas, como el de artes tradicionales, como el de emprendedurismo, ¿no? Pero que además también se abra a artistas, digamos, más que también tienen trayectoria, ¿no? Entonces hemos tenido la suerte, tenemos la suerte de contar con artistas reconocidos. Y eso, has trabajado años, te has ganado ese escenario. Claro, y es muy lindo que nos busquen y que entiendan que lo que nosotros queremos es que a todos nos vaya bien, ¿no? O sea, Casa Goita les ha dado el espacio, lo ha alquilado, No, les ha sí, prestado, no, es alquilado. no, es alquilado, es Ah, alquilado, ustedes- lo pagamos entre todos como que pagamos la patente por metro cuadrado por día en las plazas de la ciudad. Claro, pero te ¿no? libraste de la tortura de las autoridades. Lo que por estar pasa afuera. es que cuando tú no entras en el ámbito, digamos, del clientelismo, cuando tú no formas parte, digamos, del círculo, digamos, vicioso que tiene el sistema, entonces queda fuera, ¿no? Y eso es algo que no queremos, en lo que no queremos entrar, porque no tiene fin. Y entras en otra dinámica, digamos, ¿no? Entonces, podríamos hacerlo, pero no solo no estarías tranquilo, sino igual nomás no sabes qué va a pasar. Entonces, no tiene La sentido. prueba es cuánto han sobrevivido ustedes, ¿no? Y han crecido manejando así bajo una línea. Mira, muy, muy global, porque ahorita quisiera un poquito, tal vez como finalizar. Si tú quisieras decir a otras personas, ¿qué 5 o 6, no me interesa la cantidad de cosas, tú dirías, si haces esto y esto, en esta área, en tu área, puedes perseverar y puedes lograr y te va a ir bien? ¿Crees que hay una línea y una receta? ¿Cuál sería tu receta? Yo creo que perseverancia. O sea, una de las cosas que yo he aprendido es perseverancia, coherencia, ¿no? O sea, lo que dice es, hazlo, ¿no? Perseverancia, o sea, para adelante siempre, ¿no? La vida no se acaba. Y eh, transparencia, ¿no? Hay, Generar confianza en la gente. sí, es una lástima, a veces hay malentendidos, ¿no? O sea, uno no es perfecto tampoco, ¿no? O sea, a veces uno es muy emotivo también, ¿no? Pero vamos todos juntos, esa es, ¿no? Todo funciona. ¿Crees que la cultura es un buen negocio? No sé si buen negocio, pero sí creo que puedes vivir de lo que haces. Sé bueno en lo que haces, eso. Perseverancia, coherencia, lo que haces, lo que dices, ¿no? Lo que piensas, lo que prometes.
y transparencia. De ahí, digamos que uno va aprendiendo en el camino. Nada en una receta así, digamos, especial. Y eso, ¿no? Ser flexible también. Porque a veces uno dice, no, te quieres morir en la ley. Flexible contigo mismo. Sí, ¿no? contigo mismo. Eso es, ¿no? Entonces, entender también, ¿no? O sea, que si haces mal, tienes que corregirlo, ¿no? Y aceptarlo también. ¿No? Porque somos seres humanos, ¿no? Pero eso. Ahorita bajo la situación que estás, que digamos, si alguien te dijera, ¿en qué te puedo ayudar? Una autoridad o cualquier tipo de entidad, ¿qué crees que necesita tu proyecto? ¿Qué crees que necesita la Feria del Arte Libre para realmente consolidarse y sentirse más sólida económicamente? ¿Qué crees que le hace falta? Mira, yo más que en el proyecto que nosotros manejamos, yo creo que tendrían que abrirse, digamos, espacios o financiamiento para hacer este tipo de estudios para la ciudad, de cada una de las artes culturales que existen, para que existan esos estudios reales, ¿no? Donde podamos realmente saber dónde estamos, qué es lo que hacemos, quiénes somos, ¿no? Porque esa herramienta, que además tiene un plazo perecedero, en 4 años va a ser otra cosa. Pero esa herramienta importantísima nos va a llevar no solamente a poder crear políticas públicas, sino también a poder crear legalmente estas formas de aglutinación, que yo estoy seguro que al ser efímeras, circunstanciales, necesitan no solo tener una personalidad jurídica que de pronto te pueda decir, oye, para tal motivo te voy a dar personalidad jurídica con tanto tiempo y cuando termines de hacer este objetivo se acaba, ¿no? Pero que tengas tu licencia, todo es para eso. Y claro, tu personalidad jurídica, ¿no? Para que puedas hacer este tipo de proyecto, diríamos, ¿no? O puedas... Entonces, ¿por qué? Porque es nuestra forma de funcionar culturalmente hablando. Claro, puede ser con crédito, como persona. Lo que sea. Jurídica, claro, terminas de hacer esto, ¿por qué? Pero no como asociación, sino como empresa. Pero como, sí, claro, podría ser una asociación. Las asociaciones te obligan a entrar en política. Es que por eso ahí mismo va. O sea, si tú logras hacer una asociación, ¿me entiendes? Que sea circunstancial, eso no existe. No existe. ¿Me entiendes? Que sea circunstancial, ¿no? Culturalmente hablando, entonces vas a poder tener esa fuerza, ese reconocimiento del Estado a través de este mecanismo, pero si tú no demuestras que esto es verdad y esto es cierto, y quiénes son, dónde, por qué, entonces no lo vas a poder lograr. Eso no existe en el mundo. Mira, los interculturales, ¿no? Son... Sí. Pues alguna vez hemos leído también todo eso, ¿no? No son asociaciones, son comunidades, claro, interculturales. ¿Por qué no podemos tener una comunidad intercultural en la ciudad? Porque solo tiene que ser en lo rural y tiene que ser con un gilata y con una forma de, digamos, de que ellos se manejan, ¿no? A través del tiempo. ¿Por qué no nosotros en la ciudad no podemos tener ese tipo de reconocimiento? Se ha logrado hacer en el campo a través de los estudios. Claro. Y lo ha logrado hacer desde Álvaro García Linera, toda esta historia, ¿no? Estado plurinacional, no sé qué. ¿Por qué no podemos hacerlo desde las ciudades? Cada ciudad. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos que existan estudios que te demuestren que es verdad. Claro, que existen. Y dónde están. Y por qué lo van a hacer y cómo lo van a hacer, ¿no? Y entonces sí creo que a través de eso podemos lograr muchas cosas, porque en algún momento se abría y decían, vamos a hacer una feria, decían, revisando la ley de culturas, ¿no? Las ferias culturales van a estar los artesanos que venden artesanía. ¿Por qué estarían los artesanos que hagan su artesanía para que puedan estar en una feria cultural? Si finalmente lo va a pagar el municipio.
ahí se abren cosas o se cierran cosas que tiene que haber un sustento, ¿no? Pero eso no lo vas a lograr si no sabes dónde están realmente, ¿no? O sea, quiénes son, ¿no? Claro. Y ahí necesitas pues también... ¿Y qué volumen se mueve? Pues, es el INE cultural, ¿no? Sí. Mira, de la última persona que pensé escuchar que necesitamos tanto estudio era tuyo. Yo te veía, te pensaba más empírico, puedes creer, por cómo te veo trabajar, actuar, pero súper, realmente nos has puesto en otra visión, dar otro toque, creo que es importante. La misión que tenemos creo que es hacer entender a todos que la cultura se puede monetizar y tenemos tanto aquí que si lo sabemos explotar y contamos con ciertos respaldos, como tú dices, ciertos estudios, se potencia mucho más. Claro, sí. Linda conclusión, querido Genaro, y muchas gracias por tu tiempo, tu visita. Te regalo una naranja. Claro que te sí. acuerdes de que esto nos va a sacar adelante y gracias por tu aporte al país. O sea, tú sabes cómo son todas las culturas, yo soy de aquí, yo soy de acá, Cantecoyas y Chapacos, pero hay mucha gente que ha llegado a Bolivia y nos ha dado mucho en el arte. Es como un imán que tenemos y estoy muy agradecido porque viene gente de Perú, de Chile, Argentina y se queda y hace cultura aquí. Esos nos están dando un valor agregado con todo ese conocimiento increíble. Y es lindo porque es aquí donde en realidad se puede, ¿no? Sí, la verdad se puede. Y ojalá sea la puerta abierta. Bienvenidos todos los que quieran hacer Cultura Bolivia. Gracias, nos vemos. Chao.